Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Pedro Gabriel Ramírez. Nuevamente me encuentro contigo para darte nuevo material, un nuevo video en el cual tú vas a poder aprender lo que es SQL Developer de Oracle. Así es, SQL Developer es una herramienta que te permite conectarte a una instalación de Oracle 9, de Oracle 10 G o de 11G o de 12G y trabajar los queries, trabajar el lenguaje SQL conectado a un servidor. Bien, este video es una breve introducción a lo que es SQL Developer de Oracle. Si tú estás interesado en el curso, en el entrenamiento, en el taller completo, por favor contáctame para que yo te dé más informes. ¿Ok? Vamos a dar inicio precisamente a lo que hoy nos compete. Bien, voy a irme a todos los programas y aquí tengo la instalación de Oracle, la instalación de 11G. Cuando tú lo instalas, te aparecen algunos productos aquí, como por ejemplo desarrollo de aplicaciones, te aparece el SQL Developer, SQL Plus y tenemos aquí un Database Control. Este elemento nos lleva, aquí como lo dice la ayuda interactiva, la ayuda contextual, nos va a llevar a un HTTPS diagonal localhost en el puerto 1158 diagonal EM de Enterprise Manager. Entonces nos lleva a la consola de administración. Le doy precisamente a un clic a la consola y me muestra esta pantalla. Yo voy a entrar con el usuario sys. Cuando tú instalas Oracle, el usuario sys o el usuario system son los usuarios que tienen privilegios de DBA. Entonces voy a entrar con el usuario sys. Entrar con el usuario sys. La contraseña es exactamente la misma, así lo instalé. Y voy a entrar como sysdba. Entonces entro como sys, contraseña sys y el rol con el que voy a ingresar es sysdba. Y le doy clic en conectar. ¿Para qué? Para que me conecte precisamente a las herramientas administrativas de Oracle Enterprise Manager. Aquí podemos observar, me lleva a un localhost, es un servidor local en el puerto 1158, Enterprise Manager, diagonal console, diagonal logon. Bien, entonces me lleva precisamente a esta herramienta. ¿Ok? Vemos que está cargando en estos momentos las herramientas administrativas y podemos observar aquí mi instancia de base de datos. Le puse Gabriel 2 y puedo observar mi listener, es un localhost. Puedo observar CPU, sesiones activas, tiempo de respuesta y algunos otros datos de mi servidor. Bien, entonces mi contexto es Gabriel 2. Ok, entonces yo aquí puedo ver el rendimiento, puedo ver la disponibilidad, servidor, esquema. Si yo le doy clic a esquema, puedo observar algunos datos del esquema, de la estructura del esquema de mi base de datos. Veo los objetos, veo programas, vistas, administración del cambio, enmascaramiento de datos, los tipos definidos por el usuario, etc. Bien, entonces esta es mi instalación de Oracle 11G. Sí, es mi instalación de Oracle 11G y entonces la puedo ver. Mi instancia es Gabriel 2. ¿Ok? Entonces, ¿cómo es que yo accedo? Bueno, yo accedo a través de una herramienta que se llama Oracle SQL Developer. Oracle SQL Developer. Oracle SQL Developer es una herramienta que me permite
que me permite, esta herramienta me permite acceder a los datos. ¿Cómo acceso? Bueno, pues yo acceso, lo voy a cerrar, me va a decir que sí, que se modificó, que si quiero cambiar los datos, le voy a decir que sí, y que quiero grabar mi archivo, lo voy a grabar en el escritorio, ahí grábalo, y entonces se va a salir. Yo vuelvo a acceder a través del icono de acceso SQL Developer. En este caso es un SQL Developer portable y accede a mi herramienta. En este caso es la versión 4.1.3 de Oracle SQL Developer. Entonces podemos pensar que es la más reciente para poderme conectar a cualquier motor de Oracle 10, Oracle 9, Oracle 11, 11G u Oracle 12, 12G. Entonces, bueno, vemos que carga. Me aparece dos ventanas o una pantalla dividida en dos partes. La parte de la izquierda aparecen las conexiones. En la parte de la derecha me aparece mi página inicial. Aquí tengo una página inicial y aquí tengo los queries, las hojas de trabajo con las que yo puedo ir operando. Entonces aquí vemos que tenemos varias conexiones. Yo tengo una conexión local. Esta conexión local precisamente da a mi servidor. Aquí está cargando. Si yo le doy botón derecho a mi conexión y le doy propiedades, entonces vemos que mi conexión le puse Gabriel 2 local. Se conecta a través del usuario sys. Mi contraseña es sys, en mi caso. El nombre del host es local, es un localhost. Como lo podemos constatar aquí, es un localhost. Mi instancia es Gabriel 2. Entonces, el puerto por default al que me estoy conectando es 1521. Y el Service ID está dado por Gabriel 2. Este Service ID es el nombre de mi instancia, el cual aparece aquí. El cual aparece aquí y yo aquí puedo observar Gabriel 2. Entonces, estos son mis datos de conexión de esta instancia, de esta conexión. Le doy probar, dice estado correcto y le doy conectar. Entonces, ahora ya estoy conectado. Me conecta, aquí me aparece un iconito, un conector y está conectado a esta instancia de base de datos. Ok, ya está conectado. Y entonces, yo la forma de operar en SQL Developer, en Oracle SQL Developer, es a través de esquemas. Déjame explicarte que en Oracle se tienen que crear esquemas dentro de la base de datos. Mi base de datos se llama Gabriel 2 y dentro de Gabriel 2 yo creo diversos esquemas. Y los esquemas también van a tener una íntima relación con los usuarios. Es decir, un esquema podría pensarse que es algo como un usuario o un usuario es algo como un esquema. La verdad es que se encuentran íntimamente relacionados. Se encuentran íntimamente relacionados los usuarios y los esquemas. Podríamos pensar que son lo mismo, la verdad es que no lo son, pero sí trabajan muy de la mano. Ahora, aquí por ejemplo, si yo le doy clic, veo que puedo tener tablas dentro de mi esquema. Son las tablas propias de Oracle. Ahorita no me voy a meter en esa parte. Tengo vistas, índices, etcétera. Y yo tengo aquí otros usuarios. Y aquí tengo los diversos usuarios con los que yo puedo ingresar. Muchos de ellos, la gran mayoría, son usuarios propios del sistema, que el sistema me instala. Por ejemplo, Scott, PM, son usuarios que puedo utilizar y ya vienen por default. System, obviamente, es un esquema que ya viene dentro de mi Oracle. Entonces, yo voy a crear dos usuarios.
esquema 1 y esquema 2. Si se dan cuenta, aquí no aparecen. No aparecen estos usuarios esquema. Entonces, yo me voy a dar a la tarea de crearlo. Lo selecciono y hago clic en el botón ejecutar script. Le doy, me pregunta que si lo quiero ejecutar en mi instancia Gabriel local. Puedo elegir alguna de las otras instancias que tengo. Le voy a decir que sí. Y entonces me crea dos esquemas, usuario esquema. Entonces, si yo aquí le doy actualiza, si yo le doy actualiza, bueno, lo voy a cerrar y le voy a dar actualizar y le voy a dar abrir. Aquí puedo observar que ya tengo mi usuario esquema 1 y esquema 2. Bien, lo que voy a hacer ahora es darle botón derecho y editar usuario. Y puedo yo editar los roles o los privilegios del sistema. Como yo lo acabo de crear este usuario esquema, no tienen roles. Entonces le voy a dar un rol de DBA. Le voy a dar un rol de DBA y en la parte de privilegios le voy a dar un rol también parecido como sysdba. Entonces le voy a dar el rol de sysdba y le voy a dar el rol de DBA. Le voy a dar a aplicar. ¿Por qué? Porque yo requiero crear objetos. Entonces este usuario debe de tener estos privilegios. El comando SQL se ha creado correctamente. Esto fue en el usuario esquema 1. Ahora lo vamos a hacer en el usuario esquema 2. Editar usuario. Roles otorgados. Le voy a dar DBA. Y le voy a dar en los privilegios del sistema el sysdba. Bien. El comando SQL se ha procesado correctamente. Esto quiere decir que yo ya puedo crear objetos. Entonces voy a proceder a crear mi primer tabla. Mi primer tabla se va a llamar clientes. El comando por defecto para crear tablas, así como acabo de crear un usuario, el comando es crear tabla. Create table, nombre del esquema, punto, nombre de la tabla. Esto siempre se va a trabajar de esta manera en Oracle. Tengo que, todas mis tablas, todos mis objetos van relacionados a un esquema usuario. En este caso el esquema usuario se llama esquema 01 y equivale a un usuario esquema. Esta tabla, que pertenece al esquema 01, contiene un campo que se llama código cliente. La tabla es de clientes, entonces tiene un código, el cual es un entero no nulo. Tiene un número de cliente, que igual es un entero no nulo. Tiene un nombre de cliente, es un varchar 2 de 50 posiciones. El apellido del cliente, el cual también es un varchar 2 de 50. Y la actividad económica a la que se dedica el cliente, el cual también es un varchar de 40. Un varchar 2 de 40, pero este puede ser nulo. ¿Por qué varchar 2? Bueno, el tipo de dato varchar 2 me permite que el dato sea dinámico. Es decir, aquí le estoy diciendo que puede almacenar hasta 50 caracteres. Pero si el dato a recibir es inferior, entonces se adapta de manera dinámica ahorrando espacio. ¿Ok? Entonces, abro, cierro paréntesis. Y con esto creo mi primer tabla, mi primer objeto tabla en este esquema. Yo aquí puedo observar que si en el esquema 1 le doy tablas, pues resulta que no hay tablas. Chéquense que esquema 01 tablas, no hay tablas. Entonces, si yo le doy, lo selecciono y creo mi tabla, entonces, tabla creada. Si entonces yo cierro mi esquema y le doy actualizar y lo vuelvo a abrir, entonces ya tengo una tabla clientes. Aquí lo podemos observar con estos campos, con estos atributos, con estas columnas. Ok, ahora voy a crear un índice único y ese índice único va a ser de orden ascendente para el campo código cliente.
el cual es uno de los campos de mi tabla. Lo creo y luego voy a crear una llave primaria a este campo. Es decir, el campo código cliente es el que va a definir la unicidad de mis registros. Va a ser un código cliente 1, 2, 3, 4, 5, 6, N. Pero no se puede repetir, ya que el campo código cliente lo voy a definir como mi llave primaria. Este campo va a definir mi llave primaria, la cual se va a llamar iCliente01, va a ser una constraint y va a pertenecer a la tabla clientes. ¿Cuál es la sentencia para crear una llave primaria? Bueno, en este caso estamos alterando o modificando la tabla ya existente y le estamos agregando una constraint. Una constraint implica integridad de algún tipo. Le estamos agregando integridad de llave primaria. Es integridad por unicidad. Entonces, creamos el índice creado, y luego alteramos la tabla para agregar la llave primaria. Entonces, ya está creada la llave primaria. Tenemos mi tabla clientes. Si yo la elijo, veo que tiene estas tablas, estas columnas. No tiene datos. El modelo de la tabla como tal lo podemos observar en el botón modelo. Dice que está esperando a que se inicialice el editor. Ahí va. Y aquí tenemos el modelo. Aquí podemos observar las restricciones que ya tiene. Tiene una llave primaria y tiene dos llaves. Una la de la llave primaria y otra la del índice que acabamos de crear. Tiene dos campos check. ¿Por qué? Pues porque son enteros. Entonces, bueno, estos son mis datos, mis columnas de la tabla cliente. Ok, ahora procedo a crear la tabla productos con su índice y su llave primaria. Le doy el botón ejecutar script y entonces se ha creado la tabla, el índice y la primary key, la llave primaria. Si yo, aquí chequense que no está, entonces si yo le doy actualizar, le doy cerrar, abrir, actualizar y volver a abrir, entonces ya tengo mis dos tablas, tanto clientes como productos. Tengo ambas tablas. Ok. Entonces, ahora tengo mi tabla tengo mi cliente, mi producto. Tanto mis clientes como mis productos son entidades fuertes, cada una con su llave primaria. Entonces, ahora procedo a crear la relación que me va a relacionar a los clientes con los productos. Y eso es a través de una tabla que es ventas. Es decir, va a tener un código cliente y un código de venta y obviamente un campo de fecha. Entonces, con esto se crea la tabla, con esto se crea el índice y mi llave primaria de la tabla ventas. Chéquense que el índice hace referencia a dos campos, el campo cliente y el campo venta. Y también mi llave primaria va a tener dos campos llave, el cliente y la venta. Es decir, el cliente puede repetir ventas, pero el cliente no puede tener la venta 1. El cliente puede tener la venta 1, 2, 3, 4, 5, pero no la venta 1 doble o triple. No se puede repetir la venta, el mismo número de venta para el mismo número de cliente. Entonces, eso lo aseguro a través de mi llave primaria, la cual ejecuto de esta manera. Y entonces me dice que se ha creado la tabla ventas. Se ha creado una tabla ventas. ¿Ok? También me dice que si yo, voy a crear el índice. Me dice que ya está, entonces sí lo creo sin mayor problema.
Y si creo la llave primaria, también me debe de decir que ya existe. En efecto. Ah, me dice código client. Aquí tengo un error. Chéquense que aquí tengo un error. En realidad no se llama código cliente, se llama código cliente. Entonces le pongo la O y ejecuto nuevamente mi sentencia. Y me dice que entonces ya se creó la prime memory. Entonces ahora yo ya tengo, si yo aquí cierro mi esquema, actualizo y vuelvo a abrir, tengo mis tres tablas: clientes, productos y ventas. Bien, entonces mis ventas únicamente tienen qué cliente, qué número de venta y la fecha. Yo necesito saber qué productos compraron en esa venta. Y eso lo hago a través de otra tabla que es ventas detalle. Entonces, el cual tiene el número de la venta, el número del ticket, la línea de venta, el renglón de una sola venta. Recuerden que una venta, un ticket, una nota, tiene varios renglones. En un solo ticket, en una sola venta, puedo adquirir varios productos. Entonces debo de tener un número de línea de detalle, el código del producto que está en esa línea, la cantidad y el precio. Ahora, código de producto viene de la tabla productos y es del tipo entero. Es de entero no nulo. Entonces, en la tabla de ventas detalle, código de producto también debe de ser de ese tipo. Entonces es un entero no nulo. Tengo mi código de la venta, mi línea, el código del producto, la cantidad, cuántos productos y el precio. El precio es del tipo number 16,2, es decir, 16 posiciones con 2 decimales. Quiere decir que podríamos tener hasta 14 posiciones en el precio y 2 decimales. Y por default, pues va a llevar 0. Es decir, si no hay un dato que se inserte en ese campo, por default le va a insertar un 0. Esta es mi tabla de ventas detalle. Este es su índice. Este es el índice de esta tabla. Y obviamente su llave primaria, la cual se compone de una llave primaria compuesta: el código de la venta y la línea detalle. Entonces procedo a ejecutar la creación de esta tabla con su índice y su llave primaria. Y entonces me dice que se ha creado de manera exitosa la tabla, el índice, y se alteró para insertar la llave primaria. Quiere decir que si yo cierro el esquema, actualizo y vuelvo a abrir, tengo mis 4 tablas ya creadas. Si yo le doy aquí al modelo, veo que puedo observar mis tablas en forma separada. Y bien, aquí las podemos observar. Entonces, yo me voy a regresar de nuevo aquí a mi script. Y entonces yo necesito crear integridad relacional, necesito crear integridad referencial, relaciones entre mis ventas. La venta va a relacionar al código cliente de la venta contra los clientes. Es decir, que la venta debe de tener un cliente válido, un cliente existente, y lo voy a hacer a través de una relación. Asimismo, el detalle debe de tener un producto válido en la tabla de productos, a través del campo común código producto contra código producto, y la de ventas código cliente contra código cliente. Ahora, también voy a instaurar una integridad referencial, una relación entre las ventas y su detalle, a través del código de la venta. Es decir, el ticket 25 contra el ticket 25. Obviamente las líneas que tenga, pero el número del ticket, el número de la venta, es la misma. Eso lo hago a través de un alter table. Por ejemplo, aquí en ventas, estoy adicionando una relación
desde ventas contra clientes. Le estoy diciendo que va a ser una llave foránea y va a relacionar el campo código cliente de ventas, es decir, este, contra el mismo campo código cliente de la tabla clientes. Y aquí lo podemos observar. Tengo entonces el código cliente de ventas contra el código cliente de clientes. Código cliente de ventas contra código cliente de clientes. Entonces, eso lo hago a través de esta sentencia. También estoy alterando la de ventas detalle, es decir, estoy creando integridad referencial desde código de venta de ventas, código de venta de ventas, detalle, hacia el código de la venta de la tabla ventas. Entonces la referencia es el código de venta de la tabla ventas. Y entonces esto establece mi relación, mi integridad referencial. Los selecciono estos tres alter table que me van a crear integridad referencial, los ejecuto, lo hizo, al parecer lo hizo bien en ventas detalle, pero al parecer acá hubo un pequeño error. Entonces vamos a ver cuál es el pequeño error de ventas detalle. Me dice, ya existe una restricción, entonces quiere decir que ya lo hizo. Sí lo hizo correctamente. Bien, si lo hizo correctamente, entonces yo ya puedo ver mis relaciones. Yo ya puedo ver mis relaciones, por ejemplo, le voy a dar ventas detalle. Y le voy a decir que puedo ver mis columnas, mis datos, mi modelo de ventas detalle. Este es mi modelo y aquí podemos observar que me dice cuál es la llave y cuál es la referencia. Excelente. Excelente. Bien. Entonces yo puedo observar mi modelo, puedo observar mi esquema. Excelente. Bien, ahora si yo le doy esquema, si clico aquí en esquema, clico en esquema, tengo mis propiedades, luego clico en tablas, tengo mis propiedades y en clientes, y tengo mis propiedades, los datos, el modelo como tal, y chéquense que aquí ya me está mostrando mis referencias. La tabla de ventas hace referencia a clientes, hace referencia a clientes a través de el campo clientes, código cliente contra código cliente, de clientes contra ventas. Entonces aquí yo ya tengo mi relación de ventas contra clientes. También observamos que tengo mi relación de productos contra las ventas detalle. Es decir, el ticket, el código de producto que esté vendiendo debe de existir en productos. Esto me lo asegura, esto me lo refuerza, esto lo hacemos a través de la integridad referencial. Entonces, con esto, este es nuestro primer acercamiento, nuestro video de primer acercamiento para crear un esquema en mi base de datos, un esquema, y dentro de ese esquema hemos creado 4 pequeñas tablas. Hemos creado 4 pequeñas tablas para dar inicio. Esto lo hicimos en Oracle SQL Developer. Dando una breve repasada sobre el SQL Developer, podemos observar que aquí en herramientas yo puedo agregar nuevas hojas de trabajo para poder ejecutar nuevos queries o nuevas sentencias. Puedo exportar.
Puedo importar, puedo hacer una exportación, puedo hacer una importación, me puedo conectar a otros sistemas, puedo navegar. Y bueno, aquí podemos observar que en realidad el Oracle SQL Developer pues es muy sencillo, muy fácil de utilizar. Es muy fácil de utilizar. Si yo aquí le doy editar usuario, pues son los datos del usuario esquema que tenemos. Bien, con esto damos cierre a nuestro video inicial, video de introducción de lo que es Oracle SQL Developer. Recuerden que nos estamos conectando a una instancia de Oracle 11G, aquí aparece. Y bueno, estos son sus parámetros, sus atributos de conexión. Por favor, si estás interesado en el taller completo, contáctame y entonces pues te doy los datos para que tú puedas tener acceso al taller completo de implementación y gestión de bases de datos en Oracle 11G en este caso, que es lo que estamos viendo en este video. Por mi parte, muchas gracias. Mi nombre es Pedro Gabriel Ramírez y soy Database Administrator o DBA tanto de Oracle como de SQL Server. Gracias, hasta la próxima.